Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de estar ahora por la tarde, hermanos, listos para meditar también en su palabra. Gracias a Dios por los alimentos, gracias a Dios por ese tiempo también que podemos estar para poder dedicarlo en familia, tal vez descansaron, tal vez jugar, ¿verdad? Sin duda ahí Christopher y Chío con Mati, ¿verdad? Espero también que hayan descansado. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da tiempo de poder estar en familia, ¿verdad? Esas buenas comidas alrededor de la mesa, como se han preparado, ¿verdad? En nuestros hogares. Gracias a Dios, hermanos, en verdad, por esa provisión que el Señor nos ha dado y porque no nos ha dejado, a pesar de todo lo que hemos podido o estemos enfrentando, el Señor no nos ha dejado, ha sido bueno y misericordioso con nosotros y por su gracia, hermanos, seguimos adelante. Ya estamos en el día 17 de enero, hermanos, y seguimos avanzando en este 2021 y gracias a Dios por ello, hermanos. Meditemos en la palabra de Dios, hermanos, continuamos con nuestra serie de temas que vamos a estar estudiando, pues varios personajes y en esta tarde, hermanos, pues un personaje más estaremos viendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo, a través del cual podemos aprender muchas cosas, pero estaremos viendo, como lo veíamos en la mañana, hermanos, la importancia de ajustar nuestra vida como Él al Padre, hermanos, al fin de hacer su voluntad, porque no solamente es necesario preguntarle qué es lo que quiere que hagamos, como lo vimos en la mañana, sino también ajustarnos a Él, hermanos. ¿Será posible? Y en cuanto a esto quiero preguntarles, ¿será posible que alguien que quiere verdaderamente seguir al Señor Jesucristo pueda continuar su vida como de costumbres, quedándose en el punto donde está, sin hacer ajustes, esos ajustes que Dios quiere que haga? ¿Será posible esto, hermanos? Que podamos seguir a nuestro Señor con la vida que queramos llevar como estamos, sin hacer los ajustes que Dios quiere que hagamos. Sin duda es que no. La Biblia nos muestra que no es posible seguir verdaderamente a Cristo sin hacer los ajustes necesarios. Todo requiere ajustes a fin de que funcione correctamente. Y cuando hay algo que no está funcionando correctamente, pues se requiere hacerle un ajuste a fin de que puedan las cosas funcionar bien. Lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida y principalmente así es en lo espiritual, hermanos. Cristo mismo se los dijo a los discípulos ahí en Lucas 9:23 cuando les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno, cualquiera, quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, dice, tome su cruz en pos de mí, niéguese a sí mismo, un ajuste que debe hacer. Tome su cruz cada día y sígame. Cristo, hermanos, ha dejado bien claro en su palabra que para seguirle se requiere hacer ajustes. Por lo que hacer la voluntad de Dios, hermanos, para hacer la voluntad de Dios se requieren hacer ajustes. Y el principal ajuste es que nos ajustemos nosotros mismos a Dios. Y es que, hermanos, no es posible seguir si andamos en tinieblas. Allá en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 se nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es la razón, hermanos, por la que necesitamos ajustar nuestra vida, cultivando diariamente nuestra vida espiritual, hermanos, y haciendo ajustes para andar en su luz. Y es que ahí después en el versículo 7 se nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no es posible seguirle y comprobar lo maravillosa que es su voluntad si no rompemos con este mundo y renovamos nuestra mente, como nos lo dice ahí en Romanos 12:2, que en la mañana también lo mencionábamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la razón por la que necesitamos ajustar nuestra vida
Decidiendo, hermanos, decidiendo no amar a este mundo a fin de amar a Dios y entonces hacer su voluntad. Como nos lo dice ahí en 1 de Juan 2, 15, 17, que nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no es posible seguirle y amarle con todo nuestro ser. Hermanos, esta es la base de la obediencia, lo podemos ver, no es posible seguirle, hermanos, si no le amamos con todo nuestro ser, porque esta es la base de la obediencia. Dice ahí en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, hermanos. Lo mismo que podemos ver ahí en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, hermanos. Así que es necesario que ajustemos nuestro corazón a Dios, porque no es posible seguir a nuestro Señor y hacer su voluntad sin rendir verdaderamente nuestra voluntad a Él. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo que ajustar su vida a Cristo para entonces hacer su voluntad, para poder acoplarse, ajustarse a los planes y propósitos de Dios. Él mismo da testimonio ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Llegó en ese momento en el cual él renunció a sí mismo. Él estaba viviendo, su voluntad, lo que él pensaba, lo que él creía, pero llegó un momento en el cual renunció a eso y dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo ajustó su vida a Cristo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien también ajustó su vida al Padre para hacer la voluntad, porque como estamos viendo, no es posible hacer la voluntad de Dios si no ajustamos nuestra vida a Él. Es por eso que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, se ajustó al Padre a fin de hacer su voluntad, hermanos, pues no podemos hacer lo que Dios quiere y continuar nuestra vida como de costumbre o quedarnos en el punto donde estamos sin ajustar nuestra vida a Él. Por lo que así como Jesús, ajustemos nuestra vida al Padre. Así como Jesús, hermanos, ajustemos nuestra vida al Padre. Qué importante es que hagamos esto. Y eso es lo que estaremos meditando, hermanos, en un momento más. Pero antes, les invito a que hagamos una oración, que le pidamos a Dios su dirección y que nos ayude, hermanos, para entender y comprender su palabra. Padre bendito, gracias. Te damos por este tiempo, te rogamos y te suplicamos, por favor, Señor, que tú tomes en control de todas las cosas, que tú hables a nuestro corazón como siempre lo haces, que acomodes tu palabra de acuerdo a nuestra situación, a nuestra necesidad, aquello que necesitamos cambiar y corregir. Redargúyenos, Señor, anímanos, fortalécenos, Señor, a través de ella, como siempre lo haces. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de la enseñanza es Como Jesús. Ajustemos nuestra vida al Padre. Y nuestro primer punto es, no fuimos creados para que el Padre se ajustara a nosotros. No fuimos creados para que el Padre se ajustara a nosotros. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para que el Padre se ajuste a nosotros. Es un gran error creer que Dios, el todo soberano y creador del universo, sea quien se ajuste a nosotros, criaturas finitas, simples mortales. Y tal vez usted podría decir, yo jamás pretendería esto. Y tal vez de manera consciente es verdad, no lo hacemos. Sin embargo, muchas veces de una manera muy sutil y hasta inconsciente en cuanto a lo que verdaderamente estamos haciendo, lo hemos hecho, lo hacemos. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros planes
Hemos planeado, ¿verdad?, las cosas que queremos hacer y después hemos buscado que Dios bendiga esos planes sin buscar antes su voluntad. Nosotros tomamos, agarramos, planeamos y decimos como en Santiago, hoy y mañana iremos a tal ciudad, haremos esto, aquello, ¿verdad? Iremos a tal y a tal lugar, ¿verdad? Vamos a hacer esto, sí, esta semana voy a hacer esto, la siguiente semana esto, sí, voy a hacer, y voy a ir escalando y voy a hacer de esta manera. Hacemos nuestros planes, ponemos nuestros propósitos para este año es esto, y lo hacemos nosotros, sin consultar verdaderamente a Dios. Y luego vamos y le buscamos diciendo, Señor, estos son mis planes, por favor ayúdame, bendíceme, Señor, que los pueda lograr, que los pueda conseguir. De alguna manera, si lo hemos hecho, eso es tratar de ajustar a Dios a nuestros planes. Eso es tratar de que Dios, el creador del universo, el todo soberano, se ajuste a que lo que nosotros, esto es lo que yo he planeado, Señor. Así que por favor ayuda, únete a mí cuando no es así. ¿Cuántas veces no hemos dejado de hacer lo que Dios quiere, esperando e inclusive pidiéndole que nos cuide y nos ayude? Andamos mal, dejamos de hacer su voluntad y todavía esperamos y le pedimos que Él nos cuide y nos ayude cuando estamos lejos de la voluntad de Dios. Si hemos hecho eso, eso es tratar de ajustar a Dios a nuestra manera de vivir. Esa es la manera en la cual yo he decidido vivir. Por favor, Señor, ayúdame. Señor, por favor, cuídame. Señor, por favor, guárdame. Señor, por favor, prospérame. Eso es tratar de ajustar a Dios a nosotros. Y muchas veces decimos, no, pero es que yo no me he olvidado de Dios. Yo siempre lo tengo presente. Y cada mañana me levanto y le digo, Señor, ayúdame. O en la madrugada me despierto y oro al Señor, por favor, ayúdame. Y eso es bueno. Pero no es bueno cuando nosotros no vivimos de acuerdo a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de vivir de una manera contraria a Dios. Y entonces buscamos que Dios se acople a nosotros y que Dios nos ayude. Hermanos, eso es tratar de ajustar a Dios a nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios insistiéndole que obre de acuerdo a lo que queremos sin ver lo que Él quiere? ¿Cuántas veces insistimos, Señor, por favor, obra de esta manera, te lo pido, Señor? Y no hemos pedido, Señor, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? Eso es lo que yo quiero, pero ¿será tu voluntad? ¿Eso es lo que tú quieres? Y nosotros estamos insistiendo ahí, inclusive les pedimos a otros que nos ayuden a orar y pedirle a Dios por eso, pero ni siquiera sabemos si eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Si hemos hecho eso, eso es tratar de ajustar a Dios a nuestros deseos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros anhelamos. ¿Cuántas veces no hemos iniciado el año proponiéndonos metas que tienen que ver más con lo que este mundo persigue, con lo que este mundo anhela, anhelando que Dios nos prospere en ello? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Si hemos hecho eso, eso es tratar de ajustar a Dios a nosotros y no nosotros a Dios, lo cual jamás será posible. Porque no fuimos creados para que el Padre se ajuste a nosotros. No fuimos creados para eso. Dios, hermanos, ha establecido cómo es que las cosas funcionan. Y funcionan bien. ¿Cómo es que han de funcionar bien? Por lo que si queremos que nos vaya bien, si queremos estar firmes y estables, si queremos, como vimos también en la mañana, verá la voluntad de Dios que nos guarda y nos protege, si queremos ser prosperados, si queremos estar cerca de Dios, necesitamos ajustar nuestra vida a Él. Necesitamos ajustar nuestra vida a Él. Necesitamos entender que fuimos creados para los propósitos de Dios, para que sus planes se lleven a cabo, no los nuestros. Fuimos creados para eso. Fuimos creados con un propósito. Pero ese propósito no es nuestro. Ese propósito es el de Dios. Fuimos creados para que planes se lleven a cabo. Pero esos planes no son nuestros, son de Dios. Y son nuestros cuando nosotros los aceptamos, ¿verdad? Y nos convencemos de que es lo mejor para nuestra vida. Y tomamos la decisión de perseguirlo. Pero es lo de Dios. Nuestra vida gira en torno a Dios, no a nosotros. Como vimos en la mañana, el enfoque de la vida no somos nosotros, es Dios. Y eso es lo que Pablo nos enseña ahí en Romanos. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Dice la palabra de Dios, Romanos 11, 36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y está hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Está hablando de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, porque de Él todo le pertenece a Él. Y por Él, todas las cosas por Él se mantienen, subsisten. Y para Él, para sus planes y sus propósitos, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La vida no gira en torno a nosotros, sino a nuestro Señor. Por lo que si queremos ser dichosos, sumamente felices, es necesario que ajustemos nuestra vida a su voluntad. Cristo mismo lo dijo, hermanos, en esos versículos que nos sabemos, conocemos y que hemos repetido muchas veces. Ahí en Lucas 11:28. Y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero sobre todo la guardan. Se ajustan a la voluntad de Dios y la obedecen. En Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Podemos ser bienaventurados, pero no solo por saberlas, sino principalmente por hacerlas, por ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios, al Padre, y hacer su voluntad. Hermanos, Jesús, y podemos ver en la palabra de Dios, que Jesús no solo lo dijo, Él mismo lo puso en práctica. Nos dejó ese ejemplo, pues jamás trató de ajustar al Padre a sí mismo. Lo que podemos ver en la Biblia es que Él siempre se ajustó al Padre, a su voluntad. Y ese es el ejemplo que nosotros también necesitamos seguir. Vamos por favor a Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30, hermanos, en este nuevo año ajustemos nuestra vida al Padre. Así como lo hizo Jesús y lo hicieron otros grandes siervos de Dios. Juan 5:30 dice así la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Una vez más, por favor, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pensemos en nosotros, hermanos, ¿qué hemos estado buscando? ¿Qué buscamos el año pasado? ¿Qué estamos comenzando a buscar? Nuestra propia voluntad. Cristo no lo hizo. Cristo no buscó su voluntad, Él buscó la voluntad del Padre. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer. Si queremos, hermanos, estar dentro de su voluntad, que es lo mejor para nuestra vida, necesitamos ajustarnos a la voluntad del Padre. ¿Qué dice, por favor, ahora ahí en el capítulo 6, versículo 38? 6:38, ahí adelantito dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si eso Cristo lo hizo, hermanos, nosotros cuánto más. No hemos venido a este mundo para hacer nuestra voluntad. Hemos venido a este mundo para hacer la voluntad del Padre, para cumplir sus planes y sus propósitos, que eso es lo mejor que puede haber para nuestra vida. El estar dentro de su voluntad. Lo mismo podemos ver ahí en Mateo 6, 26, 39, hermanos, cuando dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se ajustó al Padre, hermanos, como Jesús. Ajustemos nuestra vida al Padre, hermanos. Número 1, veíamos, no fuimos creados para que el Padre se ajuste a nosotros. Número 2, es lo mejor que podemos hacer aun cuando no sea fácil. Como Jesús, ajustemos nuestra vida al Padre. Número 2, es lo mejor que podemos hacer aún cuando no sea fácil. La Biblia nos muestra, hermanos, que el ajustar nuestra vida al Padre no es fácil. Hay una gran oposición y resistencia a ello. Lo podemos ver en el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, quien enfrentó la oposición y la resistencia a través de la preocupación de un gran amigo que estaba interesado en su bienestar, en que Cristo estuviera bien, en que no sufriera,
que quería lo mejor para él, pero que a su vez el diablo lo estaba usando para tentar a Jesús a que desistiera, a que no se ajustara a la voluntad del Padre. Miren lo que dice ahí en Mateo 16. Mateo 16, versículo 21 al 26. Mateo 16, 21 al 26. ¿Verdad? Podemos ver en esa oposición, resistencia que enfrentó a través de este gran amigo, que estaba interesado en él, en su bienestar. Y puede ser que nosotros también le enfrentemos a través de personas, seres queridos que nos aman, que están preocupados por nuestro bienestar, ¿cierto? Que no quieren que padezcamos, pero ahí podemos ser tentados, porque detrás de todo eso está el enemigo, quien quiere que no nos ajustemos a Dios, a su voluntad, al Padre. Dice en el versículo 21 al 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo podemos ver, hermanos, en el mismo Señor Jesucristo, hermanos, que Él mismo enfrentó la oposición y la resistencia, hermanos. En otra ocasión podemos ver, hermanos, cómo Él oró, lo leíamos hace ratito, oró 3 veces de la misma manera: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, oró 3 veces, dice la palabra de Dios. Oró una vez, oró una segunda vez y después se fue otra vez y oró de la misma manera con las mismas palabras. Estuvo luchando, estuvo enfrentando la oposición, hermanos. La Biblia nos muestra que el ajustar nuestra vida al Padre, hermanos, no es fácil. Hay una gran oposición y resistencia en ello. Lo podemos ver, hermanos, en este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien sostuvo en esa ocasión una gran lucha hasta el grado de sudar sangre por la fuerte presión que estaba experimentando en ese momento. Estaba luchando, hermanos. Estaba luchando con sus emociones. Fue tentado, pero sin pecado. Estaba luchando, hermanos, con el diablo, sin duda, que lo estaba tentando para que desistiera, hermanos, consigo mismo, de esa copa amarga que bebería, que el Padre le daría la espalda. Por un momento esa comunión se perdería, cuando los pecados de la humanidad se estuvieran cargando sobre él. Hermanos, qué tremendo fue ese momento. Miren lo que dice ahí en Lucas 22, 40 al 44. Lucas, capítulo 22, versículo 40 al 44. Dice la palabra de Dios, hermanos: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué tremendo. Sin duda también luchó, ¿verdad?, al ver a sus discípulos que en lugar de orar con él, estar velando en oración con él, apoyándolo en oración, se dormían y no podían mantenerse, ¿verdad? A causa de sus ojos estaban cargados del sueño. Hermanos, pero el Señor Jesucristo venció y se ajustó al Padre, aun cuando no fue fácil, aun cuando no sea fácil. Hermanos, ajustemos nuestra vida al Padre. Para Jesús no fue fácil, sin embargo, aún así lo hizo. Aún así lo hizo. Y la Biblia nos da testimonio de eso. Allí en Hebreos capítulo 5,
que pasamos en nuestra lectura consecutiva por ahí ya. Hebreos 5, versículos 7 al 9, nos dice la palabra de Dios. 5, 7 al 9, nos dice así. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se sujetó, obedeció, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que a sí mismos se ajustan a la voluntad del Padre, hermanos. Lo que realmente vale, cuesta. Lo que realmente vale, cuesta. No es fácil. Y siendo la voluntad de Dios muy valiosa, no es nada fácil. Nada fácil. Pero gracias a Cristo es posible. Pues así como Jesús venció la tentación de no ajustarse a la voluntad del Padre, nosotros también podemos hacerlo. Él quiere y puede ayudarnos. Nuestro Señor Jesucristo quiere y puede ayudarnos. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 2, hermanos, después de que nos habla de lo que Cristo hizo, termina diciendo en el versículo 18: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así como Él fue tentado a no ajustarse a la voluntad del Padre, ustedes y yo somos tentados de la misma manera. Pero así como Cristo venció, nosotros podemos también vencer, porque Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Es por eso que debemos de fortalecernos en Él. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 15 y 16, Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con su ayuda podemos vencer. Qué fácil sería, hermanos, hacer solo lo que se nos facilitara, solo lo que fuera fácil. Así no batallaríamos con las dificultades, con la oposición, con la resistencia, con todas aquellas luchas que tenemos. Sin embargo, nos privaríamos, hermanos, de todas las bendiciones que vienen a nuestra vida cuando hacemos todo lo que Dios nos pide. Porque lo que realmente vale cuesta, y la voluntad de Dios es sumamente valiosa por lo que cuesta. No es fácil, pero es necesario que nos ajustemos a Dios, hermanos. Es necesario, hermanos, que nos ajustemos a Dios. No podemos hacer lo que Dios quiere y continuar nuestra vida como de costumbre, o quedarnos, hermanos, en el punto donde estamos. Necesitamos hacer ajustes, y el principal ajuste es ajustarnos nosotros mismos a Dios. Por lo que así como Jesús, tomemos la decisión de ajustar nuestra vida al Padre. Ajustemos nuestra vida al Padre, hermano. ¿Cómo queremos vivir, hermanos, en este nuevo año? ¿Cómo queremos vivir en este 2021? ¿Cómo quieres tú vivir, hermanos, en este año? ¿Cómo quieres vivir tú en este año? ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Dentro o fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo queremos vivir? ¿Dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios? Como lo hemos visto ya en este día, hermanos, no hay nada mejor que la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que si queremos vivir dentro de la voluntad de Dios, es necesario que ajustemos nuestra vida. No podemos continuar viviendo, coqueteando con el mundo, viviendo una doble vida, viviendo en pecado. Necesitamos hacer ajustes.
No podemos seguir viviendo con el yo, con nuestra carne reinando en nuestro corazón. Necesitamos despojarnos de él. Necesitamos ajustar nuestra vida al Padre. No podemos continuar viviendo, siguiendo lo que nosotros pensamos o creemos que es lo mejor. Necesitamos buscar a Dios. ¿Cuál es su voluntad? Para eso necesitamos ajustar nuestra vida al Padre. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. Pues no solo es buena, no solo es agradable, la palabra de Dios nos dice que es perfecta. Así que decidamos ajustar nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Decide ajustar tu vida a tu Padre Celestial. Que decida yo ajustar mi vida a mi Padre Celestial. Hermanos, como Jesús, ajustemos nuestra vida al Padre. No podemos seguir como hemos estado viviendo tal vez. Tenemos que hacer ajustes. Y ese ajuste es que nosotros nos ajustemos a Dios. Rompamos con lo que necesitamos romper. Cedamos las riendas de nuestra vida a Cristo. Despojémonos de nuestro yo. Apartémonos del pecado. Tomemos la decisión de vivir dentro de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Queremos pedirte, Señor, suplicarte que tú nos ayudes. Por favor, Padre bendito, te necesitamos. Hemos entendido y comprendemos y estamos convencidos de que no hay nada mejor para nuestra vida que tu voluntad. Ayúdanos a renunciar a nosotros, a negarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a ajustarnos a ti, a cederte el control. Padre bendito, toma el control de nuestro corazón, de nuestra vida. Que nuestro Señor Jesucristo gobierne nuestra vida a través del Espíritu Santo. Llénanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ajustar cada día nuestra vida a ti, a tu voluntad, a lo que tú quieres. Porque no solo es bueno, no solo es agradable, es perfecto. Y en eso estamos seguros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, meditemos en lo que hemos estudiado. No podemos continuar y seguir estando como estamos. Necesitamos hacer ajustes. Cada día necesitamos hacer ajustes. Tomemos la decisión como Jesús de ajustar nuestra vida al Padre. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.